y entonces del otro lado colocaremos producto. Entonces, por ejemplo, en el caso de la conversión alimenticia, yo les comento, por ejemplo, ustedes recordarán que lo abreviamos este término como CA, conversión alimenticia. Entonces, puede ser una forma en la que ustedes lo puedan recordar como cantidad, y ahí tenemos la C, cantidad de alimento, y entonces ya tenemos esa abreviatura, ¿no? Cantidad de alimento para producir 1 kilogramo de producto. Entonces, si ustedes obtuvieran, mejor dicho, un valor de 2, 2-1, por ejemplo, ¿alguien podría apoyarme interpretando esta relación 2-1? Que Sí. necesitan, que se necesitan 2 kilos de alimento para producir 1 kilo de producto. Ok, y entonces justo recordamos lo que les escribí hace un momento. Tenemos alimento y producto. Yo quiero saber cuál va a ser la cantidad, y por eso aquí colocar ese signo de interrogación. ¿Cuál va a ser la cantidad de alimento que van a consumir mis animales para que yo pueda obtener 1 kilogramo de producto? Entonces, si yo al final obtengo esta relación de 2-1, entonces ya saqué este resultado de la cantidad de alimento, y por lo tanto yo podría interpretarlo de esa forma. Para que yo produzca 1 kilogramo de producto, mis animales tienen que consumir 2 kilogramos de alimento. Entonces, esa es una forma de interpretar esta primera parte en cuanto a conversión alimenticia. Y tenemos, por ejemplo, la otra parte que se refiere a eficiencia alimenticia. Entonces, nuevamente tenemos alimento-producto, y aquí ahora, bueno, no hay como esa relación que les comentaba hace un momento de la abreviatura o de estas iniciales, pero por ejemplo, ahora yo en vez de colocar el signo de interrogación del lado izquierdo, voy a colocarlo del lado derecho. Esto siguiendo lo que está anotado en la parte de arriba. Entonces ahora, ¿alguien recuerda cómo se interpreta esta eficiencia alimenticia? Ok, entonces, bueno, no sé si alguien más quiere interpretarlo de alguna otra forma. Es por cada kilo de alimento lo que se va a producir de producto, se va a tener de producto. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí ahora, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en este caso, nuevamente partimos de estos dos puntos importantes, ¿no? Alimento, producto, y ahora lo que les comentaba, del lado derecho, nosotros no sabemos la cantidad de producto a obtener. Entonces, por eso colocamos este signo de interrogación. Y eso lo menciono por si alguien puede, o bueno, mejor dicho, le es más sencillo recordarlo de esa forma. Entonces, justo aquí, si yo sé que tengo alimento y producto y desconozco esta parte del producto, entonces una de las formas, porque hay quienes lo pueden interpretar de otra, pero al final llegamos al mismo punto, es que nosotros, o bueno, no, nosotros no. Nuestros animales, cuando consuman 1 kilogramo de alimento, yo voy a obtener tanto de producto. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes obtuvieran una relación de 1 a 0.5, por ejemplo, ¿cómo interpretan este dato? Por cada kilo de alimento produjo 0.5 de producto. Obtengo 0.5 kilogramos de producto. Y ahí recuerden, nada más para retomar esta parte, puede ser ganancia de peso, que justo vieron ustedes ese término de cómo es que al hacer una resta pueden obtener esta ganancia de peso,
o por ejemplo la cantidad de leche, los litros de miel, bueno, también los litros de leche, a eso me refería, entre otros, ¿no? Entonces, perdón, esta es la forma en la que pueden interpretarlo. Entonces, también aquí comentarles o recordarles, no sé si ahorita al momento de que ustedes estuvieron haciendo sus tareas o igual cuando estuvieron haciendo la parte de ejercicios con Liz, se percataron justo de los resultados que obtenían. Esto les comento porque en ocasiones ustedes llegan a obtener bien los resultados. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí ya no puedo señalar, pero obtienen este 2, que era justo el signo de interrogación que teníamos en la conversión, y obtienen este punto 5, que en la otra parte se refiere a la eficiencia alimenticia. Entonces, hay ocasiones en las que ustedes sí tienen esos dos resultados, pero resulta que los colocan al revés. ¿A qué me refiero? Punto 5 como conversión alimenticia y 2 como eficiencia alimenticia. Entonces, también hay otro tip. Una de las formas para recordar también cuál sería cuál, puede ser que, si ustedes recuerdan esa tablita que les presentaba Liz de las diferentes conversiones y eficiencias de diversas especies, normalmente las conversiones son mayor a 1. Entonces, llegamos incluso a una conversión de 8 para el caso de bovinos, de carne o los ovinos. Y a diferencia de este dato, que es la conversión, en el caso de la eficiencia, normalmente son datos menores a 1, como aquí, punto 5, punto 2, punto 3 y demás, ¿no? Entonces, también sería una forma, para quien lo guste así tomar, sencilla recordar, si al momento de que ustedes sacan los resultados y se quedan, híjole, no me acuerdo cuál era cuál, pueden ustedes tomarlo de esa forma. Pero entonces esa sería la forma de interpretarlo, Juan. En este primer caso, nuevamente nada más para retomar y finalizar esta parte, qué cantidad de alimento consumen mis animales para producir 1 kilogramo de producto, y aquí en este caso, hablando, perdón, de eficiencia alimenticia, la cantidad de producto que yo obtengo cuando mis animales consuman solamente 1 kilogramo de alimento. Y de allí también, perdón, finalmente, justo importante, retomen esas tabletas que les platicaba bueno, hace unos segundos, porque como son tablas que se tienen como de información general, que han hecho diferentes estudios, trabajos, y han definido justo estas conversiones y estas eficiencias de diferentes especies. Estos datos ustedes los pueden tomar para la parte de interpretar, o mejor dicho, para poder emitir un comentario respecto a si consideran que es buena o es mala esa conversión o esa deficiencia. Entonces, hay una compañera en sala de espera. Perdón, no tengo a nadie, Selene, en sala de espera. Ya, acaba de aparecer. Pero no sé si sea ella. ¿Es Belén? Y bueno, perdón, de lo que estaba comentándoles, es importante también, si se les llega a preguntar, esa parte de, ¿consideran que es buena o es mala la conversión o eficiencia alimenticia? Entonces ahí pueden apoyarse justo de estos cuadros que de hecho tienen en el material que Liz les dio para la clase. Ahí pueden encontrar esas tablitas. Entonces, son datos con los que justo es el fin, se apoyen para esta parte de emitir ese comentario de si es buena o si es mala. O la otra, lo que les comentaba respecto a estos datos mayores a 1 o menores a 1. Entonces, ya leía, Juan, que pude responder a tu pregunta. No sé si alguien más tenga alguna duda. Creo que no, doctora. Ok, entonces voy a dejar de compartir mi
pizarra. Y bueno, en un momento les pongo en el Classroom este apartado que les comentaba respecto a la tabla que ustedes fueron llenando en la parte de energéticos. Si alguien no recuerda a qué tabla me refiero, estuvieron ustedes haciendo o anotando, cuando vimos la parte de este tema de energéticos, varias palabras en donde ustedes, bueno, definíamos antes a qué ingrediente se refería esa palabra y ya posteriormente ustedes investigaban información referente a esa parte de ese ingrediente y que había con ese, ya sea compuesto o con ese, por ahí teníamos algunas enfermedades, si no mal recuerdo. Entonces, les coloco en el Classroom el apartado. En realidad, como terminamos el día lunes, me parece, si no es que, espero no estar equivocada, ustedes ya estuvieron investigando lo de su cuadro para que entonces me apoyen a más tardar mañana justo publicando o subiendo su cuadrito. Entonces van a tener hasta poquito después de que terminemos nuestra clase de mañana para que suban esa actividad. Esta actividad, recuerden que es individual. Entonces, si no hay alguna otra duda, voy a compartirles esta presentación para poder ver ahora el otro tema que correa la parte de proteicos. Entonces, recordemos de los 8 grupos según esta clasificación de la nomenclatura. Justo vimos el grupo 4 que correspondió a energéticos y ahora vamos a pasar a este quinto grupo que corresponde a proteicos. Entonces, ustedes recordarán que una pregunta, ¿les enseñé a ustedes los frascos? Unos frasquitos de... No. ¿No? Ah, híjole. Bueno, mañana los tengo a la mano para retomar también ahí unas cosas de, ¿cómo se llama? De los energéticos, pero bueno, qué bueno que ahorita me apoyaron respondiendo a esa duda que tenía. Bueno, como ustedes recordarán, en la parte de energéticos, comenzamos a ver este grupo con esta clasificación. ¿Cuál clasificación? Respecto a energéticos, recordemos que teníamos los cereales, las grasas y aceites, y teníamos los alimentos alternativos. Entonces, sí, este tema de proteicos también va a venir en su examen. Recuerden que su primer examen parcial, creo que ya platicamos de la parte de taller. De hecho, justo todas estas tareas que tenemos pendiente, las 4 tareas, son de los temas que van a venir en su primer examen parcial, de la parte de ejercicios. Y de la parte de teoría tenemos los temas que vimos de conceptos, lo de nomenclatura y clasificación de los alimentos, el tema de energéticos y lo que veamos en esta y la clase de mañana, que corresponden a la parte de proteicos y de minerales y vitaminas. Entonces, si alguien no pudo estar la clase pasada, les comenté que nuestro examen se recorrió al jueves 7 de octubre. Antes teníamos la fecha del lunes 4, entonces ahora lo pasamos al jueves 7 de octubre. Entonces, para que lo tengan también ahí anotado. Y de igual forma, bueno, cuando terminemos los temas, les proporcionaré el material en el Classroom de la parte de teoría. Y bueno, sí, de nada, Ale.
Ahora sí, lo que les comentaba respecto a esta clasificación, pues, ¿qué creen? Aquí también vamos a tener estas clasificaciones. Una de ellas va a ser nuevamente retomando esta parte de acuerdo a su origen y la otra clasificación va a ser de acuerdo, en este caso, a la cantidad de proteína que tienen algunos ingredientes. Entonces, recuerden que todos estos que ustedes ahorita vayan revisando conmigo son utilizados. Por ahí tenemos algunas excepciones, pero son utilizados o considerados como ingredientes que nos pueden aportar este nutriente muy importante que es la proteína. Entonces, comenzando con esta clasificación que les comentaba, tenemos estos ingredientes clasificados de acuerdo a su origen. ¿A qué me refiero? Y ahí, perdón, retomando esta parte de este concepto que veíamos en nuestros primeros temas de teoría, tenemos aquellos que son de origen vegetal, de origen animal, y por ahí también vamos a tener ingredientes que son clasificados de origen sintético. Entonces, iniciando con esta parte en cuanto a ejemplos de alimentos o de ingredientes considerados de origen animal, ay, pensé que ya había aparecido mi esquema, aquí está. Tenemos y les presento en esa diapositiva estos famosos ingredientes conocidos como harinas, por ahí también vamos a encontrar algunas pastas, pero por ejemplo comentarles, en realidad ya sea una u otra, al final de tener como esta parte del ingrediente, ya sea hablando del músculo que se ocupe o por ejemplo como tal algunas oleaginosas, porque aquí retomamos esta parte de oleaginosas, hacemos toda esta parte de molido, importante, extraemos mediante disolventes hacemos esta extracción y obtenemos finalmente las harinas o las pastas. Entonces, habrán ocasiones, y de hecho me parece que me preguntaban cuando veíamos lo del NRC, en donde puedan encontrarlo de una u otra forma. Entonces, allí, por ejemplo, podríamos encontrarlo como, de hecho, y me parece es como el ejemplo más común respecto a la soya, en donde en ocasiones lo pueden encontrar justo como harina de soya, pasta de soya y se me fue el otro término. Pero es porque desde hace tiempo, bueno, así lo fueron conociendo y hay ocasiones en que la información pues así todavía se sigue teniendo. Entonces, permítame tantito. Pero bueno, en lo que yo estoy aquí revisando algo, espero ustedes ya hayan tenido oportunidad de ir leyendo o quizá anotando esta primera parte de los ingredientes de origen animal. Y bueno, ¿cuáles van a ser estos? Harina de carne, está otra como variante, por así comentarlo, de nuevamente harina de carne, pero en donde vamos a tener presencia de hueso, harina de pluma, harina de sangre, de pescado, por ahí también otros que no son como tal así de harina, pero sí nos aportan proteína, los solubles de pescado, que en realidad no son tan utilizados, pero bueno, está ahí presente por si en alguna ocasión ustedes sí llegaran a encontrarlo. Recuerden que va a ser un ingrediente utilizado en esta parte para, bueno, como fuente de proteína. Son productos de pollo, de igual forma como los solubles de pescado. No se ha visto tan utilizado, bueno, pero bueno, es una opción para la leche entera deshidratada y finalmente esta parte que corresponde a las excretas, porque también podemos llegar a utilizar las excretas de algunos animales para como fuente de proteína. Entonces, esta es la primera parte respecto a estos primeros ingredientes con esta clasificación de origen animal. Tenemos ahora los otros ingredientes. De esa parte de lo de harinas,
¿recuerdan, por ejemplo, lo que les ponía en la imagen de energéticos, este frijol de soya, en donde, por ejemplo, allí lo trituraban, lo descascarillaban y ya posteriormente, mediante unos disolventes, era como hacían esta extracción de grasas? Entonces, finalmente, después de hacer utilizar este disolvente, obteníamos ya este ingrediente molido y sin grasa. Entonces, eso ya podría ser considerado como harina o como pasta. Entonces, ahorita me acabo de acordar, por ejemplo, para fines del muestrario que hacían de forma presencial, de esta parte que les comentaba, de utilizar un disolvente, me acuerdo mucho que hubo una alumna quien le tocó, me parece, un ingrediente, pero de origen vegetal, exactamente no recuerdo cuál fue, pero ¿qué es lo que hizo? Molió, en ese caso, me pareció que sí era una semilla, la molió y ya cuando obtuvo este ingrediente en forma de polvo, ¿qué es lo que hizo? Se apoyó de una botella que partió a la mitad y entonces la parte de arriba la utilizó como embudo. Entonces, esa parte de arriba, y espero me estén apoyando en visualizar la botella y así toda cortada, volteó esa parte justo de donde uno toma de la botella y colocó, bueno, consiguió papel filtro. Entonces lo colocó justo en esta parte que les comentaba cortada de la botella, que es la parte de arriba, y entonces lo utilizó a modo de embudo. Colocó lo que ya había molido y entonces allí qué disolvente utilizó. Ahí en ese caso pues tenía que utilizar alguno que tuviera a la mano y en ese caso fue, si no mal recuerdo, acetona. Entonces ahí estuvo colocando este disolvente y entonces lo que ocurrió es que al final de tener un ingrediente como brilloso, por ejemplo, y eso nada más a modo de ejemplo para recordar o poder tener una imagen, cuando les presentaba lo del salvado y salvadillo, de tener un ingrediente que era como brillosito al momento de ir colocando este disolvente para justo extraerle estas grasas, obteníamos ya un ingrediente con una coloración menor, ¿no? Bueno, ya en este caso no tan brillosa. De hecho, ahorita les voy a presentar unas imágenes, pero en sí se utiliza de esa forma, o bueno, de esa forma utilizando los disolventes es como llegamos a estas harinas o a estas pastas. Obviamente antes a eso pues tenemos que hacer lo correspondiente a ese molido, para que quede todo en polvo. En realidad la presentación de harinas y de pastas es mediante polvos y de ahí podemos tener pues este detalle de encontrarnos con ¿cómo se dice? De esta complejidad en cuanto a poder definir qué es qué, porque todo está en harina, pero bueno, hay ocasiones en las que sí tienen una coloración más oscura. Ahorita vamos a ver esta diferencia entre harina de carne y de hueso, o una coloración café, un poco más claro, un poco más fuerte. Entonces, y no se diga también la parte de lo que les comentaba respecto al sentido del olfato. Pero bueno, ahorita vamos a ir revisando justo cada uno de estos ingredientes. Y les comentaba ahora, les presento en esta siguiente diapositiva aquellos ingredientes que son considerados, o retomando, o mejor dicho, continuando con esta parte de clasificación de acuerdo a su origen, tenemos ahora aquellos que son de origen vegetal. Y retomamos esta parte de las oleaginosas, las famosas oleaginosas. Entonces, estas yo se las había comentado cuando vimos lo de aceites, en la parte de grasas y aceites de los energéticos. Y aquí nuevamente de todas estas semillas podemos obtener ahora en este caso pastas que son consideradas, nos pueden aportar proteína. ¿Cuáles son estas? De soya, algodón, linaza, coco, de canola, cártamo, ajonjolí, girasol
y cacahuate. Entonces, de todas estas, de todos estos productos o de todas estas materias primas, podemos obtener diversidad de pastas y estas son conocidas como de oleaginosas. Entonces, igual ahorita lo vamos a volver a retomar para la otra parte de la clasificación. Y tenemos también nuevamente de lo que corresponde a la parte de origen vegetal, pero ahora tenemos estas que son conocidas como productos de leguminosas, la harina de alfalfa, de haba, chícharo y garbanzo. Entonces, de igual forma, estos ingredientes podemos obtener unos ingredientes muy buenos para como a modo de fuente de proteína. Y hay otros también dentro de esta parte de origen vegetal, pero que no se consideran o no entran ni en la parte de oleaginosas ni esta parte de leguminosas. Entonces, ¿cómo es que los han clasificado estos últimos 4 ingredientes? De esta forma. Tenemos nuevamente alimentos o ingredientes proteicos de origen vegetal, pero en este caso nada más lo consideraron como en otros. Entonces, ¿cuáles van a ser estos otros? El gluten de maíz, el germen de trigo, y aquí lo que les comentaba respecto a los DDGs, aquí a pesar de que lo vimos en la parte de energéticos, es importante retomar la cantidad de proteína que nos pueden aportar estos subproductos que vimos en el anterior tema, ¿no? Porque en realidad nos aportan, a diferencia de energía, una muy buena cantidad de proteína y por eso es que lo consideremos mejor en este quinto grupo según esta clasificación del NRC. Y bueno, finalmente, tomando esta parte de acuerdo a su origen, ya veíamos los de origen animal, esos que son de origen vegetal y dentro de estos de origen vegetal, a las oleaginosas, a las leguminosas y a esos que son considerados como otros. Tenemos ahora aquellos que van a ser de origen sintético. Entonces, de igual forma, ahorita vamos a ir revisando, de hecho, cada uno de estos que ustedes fueron leyendo en estos diagramas. Entonces, en este caso es de origen sintético. En realidad, si no mal recuerdo, ustedes ya también les comentaron algo respecto a la urea en su curso de forrajes. Vamos a ver que los demás son ingredientes que contienen urea más otra cosa, pero bueno, más adelante lo vamos a platicar, pero el que ustedes se queden con esta información que estos ingredientes son de origen sintético. Entonces, ahora sí, tenemos 3 clasificaciones, nuevamente origen animal, vegetal y de origen sintético. Esto es o corresponde a esta primera clasificación que les comentaba. Tenemos para aquellos ingredientes proteicos. Y ahora, nuevamente vamos a retomar estos ingredientes que estuvieron ustedes leyendo en las diapositivas, pero ahora para poder clasificarlos de acuerdo a su porcentaje de proteína. Entonces, bueno, ahorita les comento lo que quiero comentarles. Pero ¿qué hay con esta clasificación de acuerdo al porcentaje de proteína? Vamos a tener 3 rangos. Entonces, vamos a manejarlo en un primer rango, aquellos ingredientes que nos aporten o tengan de un 20 a un 30% de proteína, aquellos que tengan de un 31 a un 40%, y finalmente aquellos ingredientes que se consideren tengan más de ese 40% de proteína. Entonces, nada más tenemos esas 3 clasificaciones, pero bueno, ya con eso tenemos este trabajo para poder recordar en dónde o en qué rango entra cada uno. Y de esta primera parte, estos son considerados en base seca. ¿Me permiten tantito, por favor?
Y bueno, ¿quiénes o cuáles ingredientes van a estar en este rango de 20 a 30? Tenemos todos estos que justo acaban de aparecer. ¿Quiénes son? Pasa de coco, de cártamo, harina de alfalfa, chícharo, por ahí tenemos leche entera deshidratada, granos secos de cervecería, o también recuerden que estos son conocidos como DDGs, estos últimos que vienen aquí. Y entonces, ¿con qué nos encontramos de estos ingredientes? Ay. Pues ya tenemos varios que son de diferentes orígenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de el chícharo y el garbanzo, esos, de acuerdo a su origen, ¿cómo son clasificados? En leguminosas. En leguminosas, y por ahí también se me fue el haba. ¿Y cuál otro es considerado como leguminosas dentro de esta clasificación de 20 a 30? La harina de alfalfa. Exactamente, entonces esa podría ser una forma en la que ustedes puedan recordar que, por ejemplo, de esta primera parte, los 4 ingredientes que tenemos considerados como de origen vegetal dentro de las leguminosas van a estar en este rango de 20 a 30. ¿Qué sucede con los otros ingredientes? ¿Cómo lo considerarían retomando la primera clasificación que veíamos? ¿O qué observan de los ingredientes que nos restan en este primer esquemita? Tenemos pastas de oleaginosas. Muy bien, Selene. ¿Cuál serían las pastas de oleaginosas? Ok, muy bien. Entonces, a ver, vamos a encerrarlo con otro color. Tenemos 2 pastas de oleaginosas y creo que no se ve mi amarillo, pero a ver, en naranja. Pues creo que hay más o menos, pero tenemos la pasta de coco y justo la pasta de cártamo. Por aquí vamos a encontrar 2 como variantes, una con cascarilla y más adelante vamos a ver en dónde entra nuevamente la pasta de cártamo, pero descascarillada. Entonces, aquí en este caso, con cascarilla, esta pasta de cártamo entra en el rango de 20 a 30% de proteína. ¿Qué observamos de los otros 4 ingredientes restantes? Ok, muy bien. Y, bueno, a ver, vamos a encerrarlo. Gluten y germen. Listo. ¿Y qué sucede con los granos secos de cervecería y los DDGs? Los Oh, granos se perdón. clasifican. Ay, Sí, perdón, adelante. también se clasifican en la de otros y la Es leche es de origen animal. exactamente. Entonces ahí, perdón, no sé si, creo que no lo alcancé yo a escuchar, ese fue mi error, cuando me comentaban justo del gluten de maíz y el germen de trigo, pero es cierto, también los granos secos de cervecería o los DDGs entran en la parte de vegetal, pero clasificados como otros. Y finalmente, también aquí a quien encontramos a la leche deshidratada, que de hecho, retomando ya todos los ingredientes, solo es el único de todos estos que va a ser de origen animal. Entonces, aquí igual es una forma en la que ustedes pueden clasificarlos, o mejor dicho, recordarlos de esta primera parte de aquellos que son de 20 a 30.
Entonces, espero les ayude ahorita lo que hicimos a modo de actividad con estos primeros ingredientes para recordar cuáles entrarían en ese primer rango. Ahora vamos a pasar a lo que les comentaba, es el siguiente rango, que es de, en este caso, considerarlo de 31 a 40%. ¿Y a quiénes vamos a encontrar? Aquí en realidad son poquitos, pero nuevamente apóyenme haciendo el ejercicio que hicimos en la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que sucede con estos ingredientes? Por ejemplo, ahora partiendo al revés. ¿Tenemos ingredientes de origen animal? Uno nada más. Ok, muy bien. Es uno, nada más tenemos uno. ¿Y ese cuál es? El de solubles de pescado. Exactamente. Entonces, nuevamente, como en el caso del rango anterior, aquí igual de 31 a 40, solo tenemos un ejemplo de ingrediente de origen vegetal. Por lo tanto, entonces los demás son de origen vegetal, digo, animal, vegetal, exacto. Sí, son de origen vegetal. ¿Y qué es lo que sucede entonces con los otros ingredientes aquí en este rango? Todos, ajá, sí, perdón. Son de pastas oleaginosas. Exactamente, muy bien. Entonces ahí aquí en este otro rango, creo que no hay no hay como pierde. Todos, o mejor dicho, estos 6 ingredientes van a ser considerados como de origen vegetal, pero son de estas famosas oleaginosas. Entonces, todos estos tenemos a modo de esta clasificación. Y aquí lo que les comentaba, nuevamente tenemos la pasta de cártamo, pero en este caso, cuando tiene, o mejor dicho, cuando no tiene cascarilla, entra en el rango de 31 a 40% de este nutriente. Entonces, el anterior, que era con cascarilla, lo tenemos en el rango menor, ¿no? Pasta de girasol, de nabo, algodón. También aquí la pasta de algodón es conocida como harinolina. Bueno, más adelante se los vuelvo a comentar. La pasta de linaza y la pasta de canola. Entonces, por ejemplo, de lo que llevamos en estas dos diapositivas de acuerdo al porcentaje de proteína, ¿quiénes nos hace falta todavía como clasificarlos? ¿A quiénes nos hacen falta? ¿Los de animal? Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esa es otra forma en la que ustedes podrían recordar que, y ya perdí mi cursor, no sé, aquí está. ¿Qué es lo que sucede con, y también hay de origen sintético? Entonces, quienes nos hacen falta justo son esos ingredientes. Y por ahí también me parece que, bueno, yo creo que no lo noté, respecto a el último ingrediente que nos hacía falta mencionar dentro de esta clasificación de vegetal, pero considerado como otros, esos también, perdón, ese ingrediente entra en este rango de más de 40%. Entonces, en realidad son quienes nos hacen falta. Nada más aquí, déjenme anoto. Proteína. Bueno, es proteína unicelular. Híjole, no puede ser. Bueno, proteína unicelular. Y justo lo que les preguntaba y me comentaban respecto a que nos hacen falta aquellos ingredientes de origen animal y partimos de la harina de carne y finalmente, por ahí, perdón, en el chat me escribían también los de origen sintético. Entonces, justo aquí es lo que encontramos. De origen animal, todos estos. Este es el único, bueno, o estos ingredientes de origen sintético. Y por aquí también, muy importante, aún vamos a tener 3 ingredientes de origen vegetal. ¿Quiénes son? La pasta de soya, la pasta de ajonjolí y la pasta de cacahuate. Esta parte que les comentaba o lo que trataba yo de escribir aquí en un inicio, ese recuerden que es considerado como otros de origen vegetal. Y listo. Ahora sí, hemos
retomado todos los ingredientes, pero ahora con esta otra clasificación. Entonces, ¿creen que sería complicado poder recordar qué hay con estas dos clasificaciones para cada uno de los ingredientes, o pastas, o harinas, u otros ingredientes? Pues un poquito, tal vez, sí son varios. Sí, son varios, ¿verdad? Porque de ahí viene lo que les quería comentar hace un rato. Lo que les ponía de ejemplo, es que no me acuerdo si fue con ustedes. Vimos el ejemplo de esta parte de energéticos, en donde les comentaba en ese caso que había con, por ejemplo, los últimos de acuerdo a esta clasificación de alimentos alternativos, o sea, cómo retomarlo, cómo tomar esta parte de la clasificación. ¿Sí lo platicamos? Lo de subproductos agroindustriales y alto contenido de humedad. Ajá, por ejemplo, bueno, que veamos estos últimos, en el caso de, retomando un poco esta clasificación de la papa, por ejemplo, la papa, ¿cómo lo clasificarían? ¿Cómo harían toda esta parte de clasificación? Para empezar, ¿es un proteico o un energético? Sería un energético alternativo con alto contenido de humedad y un tubérculo, ¿no? Exactamente, muy bien contestado, Dan. Entonces, justo así como lo acaba de comentar Dan, es muy importante que ustedes retomen esta parte de clasificación, porque habrán ocasiones, y esto más por cuestiones como de exámenes o ejercicios que hagamos, preguntarles esta parte, por ejemplo, de los energéticos, aquellos que son eh, agroindustriales o los de alto contenido de humedad, pero justo hacer este ejercicio como lo acaba de hacer Dan. Papa, ingrediente energético alternativo con alto contenido de humedad y considerado como tubérculo. Por ejemplo, ahora, ¿qué sucede en el caso de la pulpa de cítricos? Exactamente, muy bien, Selene. Sí, Selene, ¿verdad? Estaba viendo el... sí, muchas gracias, Selene. Exactamente. Entonces, eh, justo así esa parte de clasificación, y de hecho es algo que estoy considerando al final de las últimas semanas que tengamos de clases, para, a modo de actividad, para que ustedes justo retomen todo esto que vieron de los diferentes ingredientes. Entonces, eh, era algo que me gustaba mucho hacer, pero en las clases presenciales, cuando tenían ustedes sus frasquitos, sus bolsitas, o dependiendo cómo ustedes decidían hacer su muestrario, pero parte de las actividades era que ustedes lo clasificaran, pero aparte nos comentaran o me comentaran qué había con cada uno de los ingredientes, ¿no? Su clasificación, y esta parte de alguna característica, ya sea específica, no sé, nutricional, alguna limitante, por ejemplo, si es específico o considerado solamente para alimentación de ciertas especies. Entonces, considero que es una actividad buena, entonces es algo que estoy considerando para nuestras últimas semanas de clases. Y esto a modo de actividad, de ejercicio que ustedes retomen, y al final por lo menos digan, sí, la pasta de soya lo voy a recordar perfectamente, que es un ingrediente proteico, o en el caso de la papa, que es un ingrediente energético. Entonces, ahora pasando a lo que estamos viendo ahorita, respecto a estos ingredientes energéticos, por ejemplo, y aquí no me dejen, avanzó.
En el caso de el ingrediente que veíamos de la leche entera deshidratada, ese, ¿cómo lo clasificarían? ¿Cómo harían esta clasificación ahora, este ejercicio? Ingrediente proteico de origen animal con bajo porcentaje de proteína cruda. Ok, muy bien, Carla. Entonces ahí, por ejemplo, es cierto, sí, ingrediente proteico de origen animal. Y en ese caso, allí sí es correcto que tiene una baja cantidad de proteína. Hablando de estos tres rangos, podríamos especificar que en este caso, para manejarlo así en rangos, entra en este de 20 a 30. Entonces, esa sería una forma. Por ejemplo, en el caso de la harina de carne, ¿qué sucede con esa harina de carne? Sería un proteico de origen animal con alto contenido de proteína, bueno, porcentaje de proteína cruda. Ok, muy bien. Y también de ahí Ana nos estaba comentando, y gracias, Dan. Es correcto, proteico de origen animal, con, en este caso, más de 40% de proteína. Entonces, ahí estamos teniendo en realidad tres datos. Uno, muy importante, recordar a qué grupo pertenece. Después, retomar, y en este caso de este grupo que estamos viendo, cuál va a ser su origen. Y finalmente, esta parte de acuerdo a los rangos que tenemos de proteína. Entonces, es correcto, muy bien, muchas gracias. Y nada más para poder tomar otro de los ejemplos que hay con la pasta de linaza. Es ingrediente proteico de origen animal y con un porcentaje de proteína cruda de entre 31 y 40%. Ok. Perdón, nuevamente, no alcancé a escuchar bien todo. Perdón, bueno, la linaza es ingrediente de origen animal con un porcentaje de proteína cruda de 31 al 40%. Y leguminosas, aquí también. Es, les comentaba el ejemplo de linaza o les dije otro. Ahí me Sí, surgió perdón, la es que me confundí con otra cosa, perdón. No, no te preocupes, solo tenía yo también la duda. Dije, híjole, creo que yo me equivoqué. Nuevamente, linaza sí de hecho tiene o está en este rango de 31 a 40%, solo que, ¿qué sucede con esta linaza? Iniciando con esta como clasificación, si es un ingrediente proteico de origen vegetal dentro de las pastas oleaginosas y tiene un rango de 31 a 40% de proteína. Pero sí, muchas gracias. Entonces, es la forma a trabajar los ingredientes que hemos estado viendo hasta este momento. Y ahora vamos a ir platicando, perdón, y también lo comentaban en el chat. Origen vegetal es exactamente era oleaginosa. Y bueno, ya lo que platicábamos respecto al rango de este ejemplo, que fue la pasta de linaza. Pero bueno, vamos a iniciar viendo qué hay con los ingredientes de origen animal. Entonces, vamos a ver estos ingredientes, pero de acuerdo al origen. Y les voy a ir presentando la información nutrimental de cada uno de ellos. Entonces, tenemos primero la harina de carne.
Y aquí les presento esta información nutrimental. Cantidad de materia seca, justo esta parte de la cantidad de proteína cruda. Ustedes aquí pueden observar este rango de 40 a 45% y entonces, ahora sí, decir, no, la profesora no me mintió, si es un ingrediente mayor o con una alta cantidad de proteína, más de ese 40%. Y por ejemplo, aquí tenemos este rango porque va a haber estas diferencias dependiendo de dónde provenga la harina de carne, pero normalmente podemos manejar estos rangos, y aquí va a haber esta variabilidad, ¿no? Y también aquí muy importante, estamos hablando de una harina de carne en donde la cantidad de fósforo, que es el último dato de nuestra tablita, consideramos que tiene una menor cantidad de fósforo, que es de 4.4% de este mineral, ¿no? Entonces, en este caso, lo que les comentaba de esta variabilidad respecto al contenido nutricional, esta harina de carne es elaborada por diferentes residuos, estos productos que, por ejemplo, hacen a modo de piezas en algunos supermercados. Si ustedes van a algún rastro, también ahí pueden encontrar, o mejor dicho, obtener esto como tal los residuos y ya obviamente después hacerlos en harina. Y lo que les comentaba de esta parte de extracción de la grasa, hacer esta parte de utilizar algún disolvente. Entonces, aquí muy importante con esta harina de carne, igual más adelante lo vamos a volver a comentar, pero como tal solamente estamos trabajando con la carne, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que no tengamos residuos o algunas otras sustancias o cosas, materiales extraños, por ejemplo, como contenido gástrico, como sangre, por ahí también heces, porque les comentaba que son residuos que podemos obtener en rastros. Entonces, aquí es importante solamente tener como tal o utilizar, en este caso, la carne. Es un ingrediente que tiene o es considerado, tiene una excelente proteína de muy buena calidad. Y en este caso, hablando un poco de como limitantes, tenemos esta parte de el precio. Sin embargo, bueno, aquí con los proteicos en realidad siempre va a haber esta situación en cuanto a costos, entonces, bueno, ahí es una limitante, pero son ingredientes que pues deben de formar parte de la ración de los animales para que nosotros podamos tener una dieta con los diferentes grupos o con los diferentes nutrientes, ¿no? Y también que hay con esta harina de carne, es rica en algunos aminoácidos como la leucina, como la lisina y fuentes de vitaminas también, por ejemplo, la riboflavina o la niacina. Y en este caso, esta harina de carne está prohibida que se utilice la harina de carne de rumiantes en rumiantes. Esto porque aquí en este primer ingrediente hay ocasiones en las que, y otra vez perdí mi cursor, tenemos esa transmisión de EEB. Les coloqué la abreviatura en la diapositiva, pero alguno de ustedes, miren, ya me ganó Natalia. Entonces, pero alguien sabe a qué se refieren estas abreviaturas, a qué enfermedad. Exactamente. Bueno, también es conocido como encefalopatía espongiforme bovina. Entonces, de ahí el que no es correcto o está prohibido utilizar harina de carne de rumiante en rumiantes por esta transmisión que podríamos ocasionar. Exactamente, o como menciona Selene, también es conocido como enfermedad de las vacas locas. Entonces, aquí hay que tener cuidado
cuando obtengamos, o por ejemplo, les comenta el productor que tienen este tipo de ingrediente y lo quieran dar a sus vacas, a sus borregos. Entonces, por ahí, pues hay que tener cuidado del empleo de esta harina. Entonces, aquí en esta imagen, lo que les comentaba, este ingrediente así en polvo, color característico, que ahí les comentaba también, puede llegar a variar dependiendo la pieza o lo que ustedes estén utilizando para poder obtener esta harina de carne, pero en realidad tiene esta coloración. Más adelante, cuando veamos estas pastas de origen vegetal, quizá habrá esta confusión, pero por ejemplo, en estas harinas de origen animal, pues va a tener como olores característicos, ¿no? A diferencia de una harina de origen vegetal en la que en realidad no tenemos este olor que me cuesta trabajo como definir, pero olor pues como tal así a carne molida. Entonces, sí es característico los olores en estos de origen animal, a diferencia de los de origen vegetal. Pero bueno, ahí les dejo esta imagen. Ahorita vamos a ver otras. Tenemos ahora la harina de carne, pero ahora esta harina de carne con hueso. Entonces, les presento justo esta información nuevamente de esos nutrientes y por ahí, ¿qué diferencias encontramos entre la harina de carne y esta harina de carne y hueso? El contenido de fósforo. Exactamente. Entonces, esa es una de las de los datos a percibir. En el caso del fósforo, como estamos hablando de que este ingrediente ya contiene hueso, otra de las diferencias, ¿no? Lo que les comentaba en el caso de la harina de carne, solo debe de ser utilizado la carne, no puede haber algunos otros residuos, como en este caso es el hueso, ¿no? Entonces, aquí como estamos agregando este otro ingrediente, en realidad cambia esta cantidad en cuanto al fósforo y tenemos ahora sí un porcentaje mayor a este 4.4%. Por ahí, bueno, no es tan, bueno, puede ser muy notable que lleguemos a encontrar harinas de carne y hueso que tengan hasta un 50% de proteína, ¿no? Pero bueno, nuevamente lo tenemos en este rango de mayor a 40%, retomando esta parte de la clasificación. Entonces, sí, bueno, permítame. Bueno, esto fue de la harina de carne y hueso. Solo permítanme unos segunditos para regresar a la otra tablita. Y aquí justo lo que les comentaba respecto a esta parte del fósforo. Y ahora sí, bueno, tenemos de 40 a 45% y llegamos a esta tabla ahora de la harina de carne y hueso. Aquí les presento una imagen, pero más adelante les voy a colocar otra imagen para justo notar estas diferencias que hemos platicado. Entonces, nuevamente vamos a caer en esta parte de la calidad nutricional variable y en este caso, por ejemplo, bueno, se los comento, más adelante espero ustedes lo puedan visualizar en la imagen, pero cuál va a ser otra de las diferencias, pero que podemos notar como a la vista. Esto hablando de cómo diferencia una harina de carne a una harina de carne y hueso. Pues una puede ser que en este caso, en esta harina de carne y hueso, que es la que estamos platicando, van a tener algunos trocitos de color blanquito, de color gris, que justo va a corresponder a esta parte de el contenido del hueso que tiene esta harina. Entonces, ahorita más adelante lo vamos a retomar, pero es una de las formas en poder diferenciar entre una y otra, porque en realidad ambas, si ustedes recuerdan la imagen anterior, tienen esta coloración cafecita. Entonces, esa es una forma para poder diferenciar. Como lo platicábamos, en este caso, esta harina de carne y hueso es una muy buena fuente de calcio y de fósforo. Y
aunque yo les comentaba que en este caso sí tenemos esta presencia de hueso, nuevamente como en el ejemplo, en el ingrediente anterior, es importante que excluyamos esta parte de la sangre, de contenido ruminal, contenido gástrico y demás, solamente que en este caso ahora tengamos o utilicemos la carne y en este caso los huesos, ¿no? Que incluyamos estos huesos. ¿Y cuál va a ser el siguiente ingrediente a revisar? Tenemos en este caso ahora la harina de pluma hidrolizada. En el caso de la harina de carne y hueso, en realidad podríamos comentar que tiene como las mismas características de la harina de carne. Le platicamos hace un momento que tiene una muy buena fuente de riboflavina, de niacina o también incluso de cianocobalamina, en el caso hablando de vitaminas. Y creo que no les comenté, pero en este caso tenemos deficiencia de algunas vitaminas como A y vitamina D. Retomando esta parte de que en realidad sí se considera que pueden tener como esta parte de nutrimental, hablando de sobre todo de las vitaminas. La harina de carne. Deficiencia de vitamina A y vitamina D. Y les presento la harina de pluma, en este caso es considerada como hidrolizada. Aquí es muy importante hacer este procedimiento para que, bueno, para su elaboración y para que sea mejor aprovechado por los animales. Entonces, en este caso, esta pluma, como tal que es pues la pluma de las aves, en este caso, se somete a este proceso que es conocido de hidrólisis. ¿Qué es lo que sucede aquí? Estamos sometiendo estas plumas de las aves que antes de hacer este procedimiento, hacemos esta parte de molido y la sometemos a alta presión y vapor para que entonces ahora justo nos ayude a hacer esta parte del el rompimiento de esa estructura que tienen las plumas, que es la queratina, y entonces así podamos obtener este ingrediente proteico mediante este proceso de hidrólisis. Por eso es que se especifica en este caso que se debe de llevar a cabo o tenerlo así de forma hidrolizada. Entonces, ¿qué hay también con esta harina de pluma? En este caso, también, bueno, tiene una muy buena cantidad de proteína, ustedes lo están apreciando en la tablita. Es rica en treonina, en arginina. Sin embargo, aquí, bueno, es importante lo que les comentaba, esta parte de este procedimiento, porque en ocasiones pueda llegar a ser la digestibilidad menor. Y otra de las limitantes también, hablando un poco o continuando con esta parte del contenido de aminoácidos, esa harina de pluma es pobre en lisina, en metionina, en triptófano. Entonces, de ahí tenemos unos ejemplos de, recuerden, rico en cistina, en treonina y en arginina. Y sobre todo el procedimiento a realizar. Entonces aquí, en este caso, como tal, un olor característico no hay como tal, o bueno, yo no lo he percibido. Retomando un poco los ingredientes que llevamos hasta este momento, porque en realidad tenemos esta similitud, ¿no? Ahorita con la imagen que les presento, híjole, pues se vuelve todavía más complicado poder diferenciar, sobre todo entre las harinas de carne que llevamos hasta este momento. Pero créanme que sí, sobre todo hablando de las harinas de carne, es así, tienen ese olor característico.
¿Qué aminoácidos tenían en buena cantidad? La treonina, la arginina, la cisteína. La cisteína. Lo de las limitantes, lo que les comentaba de esta parte muy importante, llevar a cabo este proceso de hidrólisis, porque llegamos a tener una baja digestibilidad y hablando de aminoácidos, una deficiencia en lisina o en metionina. Tenemos ahora a la harina de sangre. Y aquí, por ejemplo, esta harina de sangre, ¿qué es lo que sucede? Sí tiene este color como característico, rojizo. Si llegan a observar alguna harina de sangre muy oscura, quizá allí, ¿qué es lo que ocurrió? Podremos llegar a tener esta parte de, cocimiento mayor. Y también aquí, como en el caso de la harina de carne, esta harina de sangre, que también me complica mucho definir el que ustedes lo familiaricen con algo, el olor, este olor también característico de esta harina, híjole, créanme que no lo van a recordar, digo, nunca lo van a olvidar. Me acuerdo mucho que ahí en el laboratorio hubo una ocasión que no recuerdo si era parte de el ingrediente que llevaron algunos de los del grupo de alimentos para que los apoyaran con esta parte de secado y ya posteriormente de molido. Pero híjole, para hacer esta parte de secado, tuvieron que abrir todas las ventanas del laboratorio y pues para quienes están ahí cerca de los cubículos, híjole, sí fue impresionante. Es la única ocasión que a mí, bueno, cuando yo también andaba ahí trabajando de esta parte de lo de mi tesis, que me tocó justo eso y yo justo tenía que entrar a trabajar con mis muestras. Entonces, créanme, y ahí también lo menciona Ana, huele como a moronga. Ah, miren, sí es cierto, se me había olvidado. Pero bueno, es que yo, en lo personal, hace mucho tiempo que no consumo la moronga. Entonces, pero bueno, ahí Ana ya nos comenta, es cierto, este olor. Y también porque no quiero arruinar como algo que ustedes igual y consumen o algo que les agrade. Y yo les diga, pues fíjense que huele así y pues ya, perdemos esta parte, ¿no? Así que, no, profesora, ya no me va a gustar por su culpa, ¿no? Pero bueno, tiene un olor muy característico esta coloración y también que hay con esta harina de sangre. También aquí es muy importante, bueno, lo pueden conseguir, se obtiene de los residuos de los rastros como tal, solo debe de ser la sangre, perdón, no debe incluir nada más que sea eso. Nuevamente lo que les platicaba en los otros ingredientes, no contenido gástrico, no pelo, no pezuñas, o en este caso no orina, ¿no? Algunas otras cosas, materiales extraños, no es permitido en esta parte de la harina de sangre. Entonces, esta debe de ser limpia y fresca y ya se hace esta parte nuevamente de lo que les comentaba, cocerla y ya obtenerla así molida, ¿no? Hacer esa parte de extracción de las grasas y llegamos a esta harina que les presento. Creo que allí se ve muy oscura, pero bueno, tiene esta coloración característica como rojiza. Y aquí en este caso, a modo de cosas como buenas, esta parte de aminoácidos, buena fuente de treonina, de lisina. Sin embargo, aquí podemos encontrar varias de las limitantes. Entonces, una de ellas justo es esta parte de que podemos llegar a tener contaminación por salmonela. Entonces, también aquí es importante hacer esta parte del estudio o saber que en realidad lo estamos obteniendo de un lugar adecuado para no poder llegar a tener este tipo de complicaciones. Y bueno, como estamos hablando de una harina de carne,
de harina de carne, de harina de sangre, en realidad esta parte en cuanto a palatabilidad es muy, muy poca. Por eso de ahí viene, ¿no? Agregar otra serie de ingredientes, no solamente también aquí en este caso utilizarlo como única fuente de proteína, agregar otros más ingredientes y sobre todo apoyarnos de esta parte de algunos aditivos, ¿no? Por lo que les comentaba respecto a esta característica de una palatabilidad menor. Y bueno, en este caso también podríamos llegar a encontrar lo que platicamos respecto a la harina de carne de esta encefalopatía espongiforme bovina. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el control en cuanto a higiene de esta harina de sangre para que nosotros podamos garantizar esta parte en cuanto a ausencia de patógenos. Lo que les comentaba de la salmonela, por ejemplo, de Staphylococcus, de algunos Clostridium, es muy importante tener cuidado con la forma como se obtiene y de dónde la obtenemos. Entonces, todo esto fue de la harina de sangre. Tenemos ahora otro ingrediente que es de origen igual animal, pero ahora tenemos la harina de pescado. Entonces, creo que de este ingrediente no habría como mucho, bueno, no habría como alguna complicación de identificarlo porque aquí, en este caso, sí, nuevamente tenemos un ingrediente en polvo, esta coloración igual incluso cafecita, pero un poco más clara. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Esta harina de pescado, quienes han comido, y aquí voy a arruinar algo, pero charales, o este olor característico de forma general en sí de los pescados, ¿no? Entonces, esa harina, pues, no va a ser la excepción, independientemente de toda esta parte del proceso que se hace, siempre va a tener este olor característico a pescado. Entonces, es una forma en la que ustedes pueden identificarlo, ahora sí, mediante su sentido del olfato. Es un ingrediente proteico de una excelente calidad. Es buena fuente de vitamina A, de vitamina D, también de vitaminas del complejo B y buena fuente también de fósforo, de calcio, de lisina. Sin embargo, aquí, y eso en realidad es comentarles en varios de estos ingredientes de origen animal, esta calidad nutricional variable y nuevamente caemos en esta parte de costos, ¿no? Entonces, podemos utilizar diferentes partes de los pescados para poder elaborar esta harina como tal. Y bueno, aquí como en los otros casos que también les comentaba, para poder fabricarla, hacemos esta parte de molido, después lo llevamos a este proceso de cocción y ya posteriormente podemos hacer lo de la extracción de las grasas. Y por ejemplo, aquí en este caso, esta harina, bueno, o este producto así obtenido, si nosotros llevamos a centrifugación, podemos extraer parte también de aceites o también podemos obtener las fracciones solubles de pescado, que era otro de los productos que estábamos platicando, de los solubles de pescado, lo podemos obtener de esta forma. Y también aquí muy importante, podemos o puede tener un factor que es considerado como una toxina, en el caso de esta harina de sangre, que esa toxina es conocida como mollerosina. De esta parte de las vitaminas, les comentaba que es buena fuente de vitamina D, de vitaminas del complejo B, vitamina A. Y aquí lo que les comentaba de esta toxina, en el caso de la harina de pescado, tenemos a la mollerosina. Ay, híjole, mollerosina, mejor creo que lo voy a escribir en el chat.
Ay, gracias, Cris. Y en lo que daba con el chat, muchas gracias. Moyerosina. Entonces, esto les comentaba, es una sustancia tóxica que puede llegar a provocar, en el caso de aves, esto que es conocido como vómito negro. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden encontrar a modo de síntomas, en el caso de las aves, tienen esta pérdida de apetito, las aves se ven pálidas, presencia justo de esta parte en el caso de la molleja, pueden encontrar presencia de algunas úlceras. Y por lo tanto, pues tenemos esta disminución en la ganancia de peso, en la producción también de huevo y lo que ustedes veían de la parte de la conversión alimenticia. Entonces, hay que también tener cuidado con el uso o esta presencia de esta toxina. Y de igual forma, nada más para retomar esta parte en cuanto a la cantidad de proteína que hasta este momento en realidad estamos platicando sí, perdón, Juan, me parece que ya justo le acabo de dar acceso. No recuerdo quién era, pero le di acceso. Sí, muchas gracias, Juan. Que en realidad hasta este momento estamos platicando de diferentes ingredientes que son en este rango, ¿no? Entran en el rango de más de 40% de proteína. Tenemos los solubles de pescado. Aquí en este caso, estos solubles de pescado en realidad son poco utilizados en la alimentación para los animales, pero bueno, el que ustedes también recuerden que es un ingrediente que nos aporta proteína. Entonces, de aquí les coloco solamente estos datos en cuanto a, sobre todo, esta parte de la proteína que hemos estado platicando, de un rango de un 30 a un 40%. ¿Y qué otros ingredientes tenemos también por ahí mencionar? Y finalizar esta primera parte de los ingredientes de origen animal, la leche deshidratada, los productos avícolas y también parte de lo de las excretas que se llegan a utilizar. Entonces, justo es la siguiente información que les presento respecto a la leche deshidratada. Entonces, aquí en este caso, bueno, esta leche previamente debe de descremarse, de desnaturalizarse, y esta leche deshidratada es igual un ingrediente proteico de excelente calidad. Y en este caso, puede ser utilizada como sustitutos lácteos para algunas crías, ¿no? Algunos lechones, algunos terneras. Y en este caso, hay que tener cuidado porque podemos llegar a tener problemas de diarreas. Por ejemplo, en el caso de aves que se ha llegado perdón, se me acaba la pila. Se ha llegado a observar esta parte en cuanto a incidencia de diarreas. En el caso de las aves, es importante no incluir más del 3% de este ingrediente. Y nada más de aquí, retomar esta parte en cuanto a la cantidad de proteína que tiene, de un 25 a un 30%. Entonces, es uno de los ejemplos que les comentaba, si no me recuerdo. Tenemos por una parte el suero de leche, que es un ingrediente energético, y por esta parte que tenemos a la leche deshidratada, que es considerado como un ingrediente proteico. Del siguiente ingrediente, comentarles, como en el caso de los solubles de pescado, subproductos avícolas. En este caso, también, bueno, como tal,
se utiliza los desperdicios de las aves que son eutanasiadas. Y aquí en este caso pueden utilizarse las vísceras, la cabeza, exceptuando esta parte de las plumas. Sin embargo, aquí en esto ha sido visto o no se ha utilizado tanto en alimentación para animales. Sin embargo, por ahí podemos encontrar para, obviamente no como tal así, el toma, aquí te doy este hígado o esta cabeza, sino siempre como de forma molida para pequeñas, ¿no? Y finalmente tenemos, y me gustaría pasar a estas imágenes que yo les comentaba, tenemos a las excretas de los animales. Entonces, comentarles aquí muy importante, estas excretas animales que pueden llegar a tener de un 20 a un 30% de proteína, podemos encontrar, como los más conocidos, la pollinaza y la gallinaza. Entonces, bueno, por ahí podemos tener otros, por ejemplo, la cerdaza, en el caso de esta especie, pero ¿qué hay con esta pollinaza y gallinaza? Ese tipo de ingredientes que al final son excretas de las aves, solo son utilizadas en el caso de los rumiantes. Y aquí, como les comentaba, de otro de los ingredientes, hay que tener cuidado porque como estamos hablando de excretas, este tipo de ingrediente puede contener algunos agentes que pueden ser considerados como patógenos. Nuevamente, esta calidad nutricional variable. Y en este caso, comentarles que la pollinaza lo obtenemos de los pollos de engorda y la gallinaza de las gallinas de postura. Entonces, como tal, les comentaba, son las deyecciones en el caso de la pollinaza, de los pollos de engorda. Y aquí, por ejemplo, una de las diferencias entre una y otra, porque van a decir, pues si ambas son las excretas, ¿cómo puedo diferenciarlo? La imagen ahí que les presento tiene igual esta coloración, este café, esta presentación como en polvo. Sin embargo, ahí podemos encontrar otras, otras como características peculiares, porque si ustedes lo llegan a observar y no se percatan, por ejemplo, de la imagen, que podemos llegar a tener presencia de algunos desperdicios de pluma, como es el fin de que les coloque esta imagen, ustedes podrían decir en un inicio y así sin observarlo bien, que podríamos hablar de una harina de carne, ¿no? Pero una de las cosas justo es que en esta, por ejemplo, pollinaza, podemos encontrar esos desperdicios de alimento, de pluma, por ahí también material como el que es utilizado para cama, por ejemplo, cascarilla de arroz, aserrín. Entonces, eso podemos observarlo en esta primera ejemplo, que es la pollinaza. Y otra de las cosas también, a diferencia de las harinas de carne, lo que les comentaba respecto a este olor también característico, aunque estamos hablando no de heces como tal frescas, sino ya que pasaron por este procedimiento, pues no dejan de tener este olor así como tal, ¿no? Y de aquí también lo que les comentaba. Sí pueden utilizar el sentido del tacto, el sentido del olfato, pero aquí, por ejemplo, hay que tener cuidado con el sentido del gusto. No sé, en lo peculiar, en lo particular, quién va a querer probar una gallinaza o una pollinaza. Mejor ahí nos guiamos por otros de nuestros sentidos. Entonces, eso es en cuanto a ese tipo de excretas animales. Y de hecho es justo también la diferencia entre uno y otro. Las características que les comentaba de esta parte, o como la imagen que viene allí, es sobre todo una imagen en cuanto a la pollinaza. Eso no lo van a encontrar tanto en la gallinaza, y esa sería una de las diferencias para poder, ahora sí que diferenciarlas entre una y otra. Entonces, también aquí hay que tener cuidado, lo que les comentaba, por lo de los agentes patógenos. Y bueno, también aquí nuevamente, como en otro de los ingredientes que platicábamos, hay que saber de dónde proviene, y si no por ahí hubo algún problema en algún momento de presencia, por ejemplo, de
de algunos parásitos, de salmonela y demás, ¿no? Entonces, otra de las cosas también, finalmente, nunca utilizarlo como única fuente de proteína, siempre utilizar otro más o algunos otros más, obviamente acompañado de otra serie de ingredientes que me aporten otros nutrientes, esto por la cantidad también de proteína que tiene. De hecho, se considera que no se puede utilizar más del 25% en la ración. No se puede incluir más del 25% en la ración. Entonces, aquí también hay que tener cuidado con el empleo de estas excretas, que solamente, recuerden, por favor, es utilizado para el caso de los rumiantes. Y ahora sí. Vienen estas imágenes, ahorita que ya vimos toda esta primera parte de los ingredientes, de los ingredientes proteicos, y aquí les presento estas imágenes que corresponden a quienes, a la harina de carne específica, ahora estamos hablando de una harina de carne de cerdo, y en este caso una harina de carne nuevamente, pero con hueso. Entonces, igual como les platicaba en la parte de energéticos, estas son imágenes que son, no son de mi autoría, son utilizadas de un manual. Y en este caso, aquí justo viene esta parte de cómo poder diferenciar entre una y otra. Y aquí acabo de, mejor otro color, pero esto que ustedes observan aquí, y espero que lo alcancen a ver que lo estoy encerrando en color rojo, porque nada más no hay un color exacto, pero esto que ustedes ven, y creo que tampoco se ve el verde, pero son trocitos como de color blanco. Entonces ahí lo que les comentaba, ambas son harinas de carne, pero esta imagen del lado derecho justo contiene, aparte de carne, contiene hueso. Entonces, es una de las formas en las que ustedes podrían diferenciar entre una y otra. Aquí de la imagen izquierda igual y van a decir, ay, profesora, también ahí podemos tener algunos puntitos blancos, pero eso es porque es lo que les comentaba como a nivel microscópico. Pero en realidad ahí está como uniformidad y no hay presencia de esta parte de estos puntos blanquitos, esos puntos grises que justo corresponden a esta presencia de hueso. Y, por ejemplo, de la imagen del lado izquierdo también, retomando lo que hemos visto, lo que les comentaba, también la diferencia en cuanto a, perdón, el color, porque aquí en el caso de esa harina de carne de cerdo es aún no tan como marcada esta coloración, quizá café, a diferencia de una harina de carne de res, ¿no? Entonces también aquí es importante especificar de dónde o de qué especie está proveniendo esa harina de carne. Y de igual forma, perdón, en el caso de la harina de carne con hueso. Les presento otras imágenes, igual esta parte a nivel ya como microscópico, bueno, no tanto microscópico, pero sí una imagen muy como acercada al ingrediente de la harina de carne y aquí en este caso la harina de pluma. Entonces, aquí por ejemplo, esta parte como, bueno, aquí igual falta todavía hacer este procedimiento todavía de molido, pero es como parte de las fases de esta harina de pluma. Estas imágenes las saqué de una página que igual ustedes más adelante van a estar utilizando como modo de sacar información, pero son de manuales y igual aquí no sea como tan notable porque son imágenes como muy, de forma muy acercada al ingrediente, pero bueno, presentarles como tal la harina de carne y la harina de pluma. La harina de sangre, lo que les comentaba, aquí por ejemplo, igual, aquí creo que considero que se puede apreciar mejor lo de la coloración que les comentaba respecto a
esta coloración como rojiza. Si por ahí tenemos algunas o incluso la totalidad de esta harina de sangre con una coloración más oscura, quizá por ahí se nos pasó esta parte de cocimiento. Y entonces, bueno, también ahí, en realidad, esta sería la forma correcta de esta harina de sangre. La harina de pescado, por ahí podemos tener algunos residuos, les digo, es parte como de proceso que lleva a, finalmente la harina en este caso de pescado, presencia de algunas escamas, obviamente por aquí todavía falta hacer esta parte de molido, pero el olor característico tanto de una como de otra, créanme que pueden ustedes llegarlos a diferenciar. Coloración y esta parte de textura también, y no se diga utilizando su sentido de el olfato. Tenemos aquí una leche deshidratada, creo que aquí no habría como dificultad, sobre todo platicando o retomando los ingredientes que llevamos hasta este momento. En realidad es el único ejemplo de ingrediente que tiene esta coloración blanca, que es en polvo, y también por ahí pues el olor, ¿no? En cuanto a que estamos utilizando la leche. Y lo que les comentaba de este ejemplo, aquí ya hice la imagen un poco más grande, pero en el caso de la pollinaza observamos justo estos residuos al momento de recolectarla. Que les comentaba, esta pollinaza son las excretas de los pollos de engorda y podemos encontrar justo estos residuos. Entonces, en realidad, entre una y otra, que les comentaba, una es la pollinaza y la otra es la gallinaza, la coloración es la misma. Aquí ya estamos hablando de productos que están totalmente secados, y es la forma en la que ya se trabaja para incorporarlo a dietas para el caso de los rumiantes. Entonces, es la forma en la que en realidad es la presentación correcta. Les comento esto porque me acuerdo mucho, igual continuando con esta parte de lo que les comentaba al momento del que ustedes, bueno, el grupo se les asignaba el ingrediente y ya ustedes tenían la tarea de buscarlo. Sí llegó a ocurrir que a la persona que le tocó, en ese caso, ya sea gallinaza o pollinaza, que no recuerdo si fue con un productor que justo tenía aves, pero llevó el ingrediente así en fresco. Entonces, como tal, hay que darle este proceso de secado, hay que secarlo para entonces tenerlo en esta presentación, como viene en la imagen del lado derecho. Entonces, así finalmente es como ustedes lo pueden tener. Quizá lo que les comentaba, por el color, por la como textura, por así decirlo, podrían confundirlo con algunas otras harinas de ahorita de las que hemos visto, por ejemplo, de algunos ingredientes energéticos que también observamos algunas imágenes, pero créanme que es muy notable esta diferencia con el contenido que puede llegar a tener y lo que les comentaba y muy insistentemente creo, la parte de siempre tener utilizar nuestros sentidos, todos los sentidos que tenemos, pero principalmente el sentido del olfato. Y bueno, esto correspondió a la parte primero de ingredientes proteicos, pero de origen animal. Y bueno, nos quedan nada más unos minutitos, entonces para mañana vamos a ver los de origen vegetal, tanto los de oleaginosas como leguminosas y otros, y esta última parte que corresponde a los ingredientes proteicos de origen sintético, platicar sobre todo qué hay con el caso del empleo de la urea. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Ah, perfecto. Muchas gracias. Perdón, es que también estaba leyendo una duda de lo del el cuadro de limitaciones. Sí,
Justo ahorita que terminemos, les publico, en realidad solo es como agregar un apartado dentro del tema de energéticos allí en el Classroom, el apartado para que ustedes puedan subir su cuadro de forma individual y ya se pueda revisar, pero sí en un momento lo publico, pero en el Classroom. Y les comentaba que, y de hecho ahí va a venir la información, tendrían hasta el día de mañana para poder subir su cuadro. Pero bueno, si no hay alguna otra duda o comentario, entonces nos escuchamos para mañana. Que tengan un excelente inicio de semestre, de, de mes. Hoy iniciamos ya octubre, ya acercándonos más a diciembre, a estas fechas navideñas. Pero bueno, cuídense mucho. Nos escuchamos el día de mañana.